Aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Bendito eres, Señor. Aleluya, santo eres mi Dios. Te glorificamos, mi Dios, te bendecimos y te adoramos. Aleluya. Buenas noches. Dios les bendiga. María Elena, Yepes, bendiciones. Crimilda, sé que estás ahí. Gloria a Dios. Ya mismito te conecto. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. En esta noche maravillosa. Primera vez visto en el grupo de Amada Mía. Amada por siempre. Hoy vamos a tener por primera vez una entrevista. Jerry, Dios te bendiga, corazón. Amén. Hemos pensado en esto desde hace tiempito. No se había podido lograr. Estábamos esperando en el tiempo del Señor y sabemos que en el tiempo del Señor todo es hermoso. Así que ha llegado finalmente en septiembre. Y estaba mencionándole a Crimilda de que, wow, precisamente en el mes noveno, mes de alumbramiento, es cuando podemos hacer esto. Así que si puedes taguear a alguna de las damas que usualmente nos ven, alguna de tus compañeras o algo así, para entonces más personas puedan verlo, va a quedar grabado. Con el favor de Dios, posiblemente se pueda hacer hasta por YouTube y así se puede compartir fuera de Amada Mía, amada por siempre. Así que, ¿cómo están? María Elena, ¿cómo está? Jerry, ¿cómo está? Dios les bendiga grandemente. Les diré que han sido 2 semanas difíciles pasando el COVID, pero gracias a Dios estamos aquí. Para la misericordia del Señor. Damaris, Dios te bendiga. La misericordia del Señor. Ha sido unas semanas un poco difíciles, pero gracias a Dios el Señor nos ha levantado. Gracias por todas las oraciones que he podido recibir de parte de ustedes para poder continuar en lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Amén, amén. Sí, amén. Muy contenta de estar recuperada ya. Amén. Lo más que me afectó fue la taquicardia que tenía, pero bueno, ya gracias a Dios estoy bien. Así que, amén. Bueno, pues ya son las 7 de la noche. Voy a hacer una invitación aquí a mi amada amiguita Crimilda. Vamos a buscarla aquí. Amén, para que nos acompañe. Amén, amén. Ok, aquí, perfecto. Está añadiéndose por ahí Crimilda. María Rosa, buenas noches, Dios le bendiga. Provi, bendiciones, te bendiga. Hola. Amén, aquí está Crimilda. Hola, bendiciones. Disculpen un poco la tardanza, fue que intenté entrar por el iPad, pero me puso un pero y tuve que correr a buscar el teléfono. Pero aquí No te estamos, gloria a preocupes. Dios, estamos aquí. Amén, Perdonen los amén. Déjame subir inconvenientes, que estoy aquí. moviendo el teléfono de lado a lado, en lo que, ok, ahí, ¿me ven Ok, bien? sí, perfecta, bellísima. Amén. Amén. Bueno, pues buenas noches a todas, bienvenidas. Aquí su servidora Saudi y mi amiguita que creerán algunos que, ay, es que Saudi conoció a Crimilda hace poco. Vamos a hablar un poquito de eso. Nos conocemos hace muchos años y le doy las gracias a Dios por la vida de Crimilda, le doy gracias a Dios por cada una de ustedes que se está incorporando a este vivo esta noche. Y como les mencioné, como nunca antes habíamos hecho, esperando en el tiempo del Señor, por primera vez vamos a tener una entrevista aquí. Yo nunca he hecho una entrevista, así que me disculpan, pero bueno, ahí le vamos. Así que antes de empezar, vamos a orar.
Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia, tu bondad, Señor, por lo maravilloso que eres, Espíritu Santo. Yo te pido en esta noche que seas tú permitiendo que tu presencia esté con nosotras en esta noche, que tú puedas tocar corazones, que tú puedas tocar pensamientos, que tú transformes las vidas, mi Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada una de las damas en este grupo, Señor. Tú sabes lo que es mejor para cada una de ellas. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas interceptar, Señor, los corazones, mi Señor Padre, las mentes, mi Señor Padre, ese desespero quizá que tengan, esa desesperanza que tengan, Señor, ese vacío, esa soledad, mi Señor, que tú puedas cambiarlo en tiempo de esperanza, en tiempo de gozo, Señor, en tiempo de propósito, con el testimonio, Señor, que Crimilda esta noche va a estar compartiéndonos, mi Señor. Unge los labios, mi Señor, Padre, de tus siervas, mi Señor, para poder llevar tu verdad, mi Señor, a lo profundo de los corazones, Señor. Aclara el camino, Padre. Sé tú indicando, mi Señor, la dirección a seguir. Conforta las almas, mi Señor. Sabemos que Jesús vino a sanar, mi Señor, a buscar lo que estaba perdido, Señor Padre. Así que enséñanos, mi Señor, las cosas grandes y ocultas, mi Señor, y poderosas que tú tienes, mi Señor, preparadas para cada una de las damas, para la vida de Crimilda, que continuarás bendiciéndola, Señor, porque es instrumento, Señor Padre, de honra para ti. Señor, tú eres la única fuente de poder, mi Señor, el único que ama nuestras vidas, mi Señor Padre. Y te ponemos, mi Señor, delante de ti esta entrevista, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Así que buenas noches, noche de testimonio. Por primera vez visto aquí en Amada Mía, Amada por Siempre. Le doy las gracias a cada una de las que se está incluyendo en el grupo. Ya pude saludar a alguna de ustedes. Amén. Con el favor del Señor. Posiblemente más adelante vamos a poder tenerlo grabado. Amén. Se me perdió. Se me perdió Crimirda por aquí. Amén. Así que vamos nuevamente a añadirla. Aquí está. Ok. Amén. Así que pedimos que las ondas del website, del internet, se mantengan Sí, activas en señor. el nombre de Jesús. Así que, amadas, bienvenidas. Y sin más preámbulo, yo les quiero presentar a Crimilda. Y es un testimonio de impacto. Yo leí su libro. No lo voy a presentar todavía para que ella nos hable de él. Y estamos aquí en esta noche para que ella pueda bendecirnos y nos pueda decir el proceso que ella tuvo que atravesar. Un libro impactante. No había leído un libro como este. A mí, he leído libros con tantos versículos de la Biblia, pero de verdad que Crimilda se pasó. Está tremendo porque todo está basado en la palabra. Me maravillé, de verdad que sí. Así que me gustó cuando al principio del libro dice, cuando todas tus fuerzas y habilidades naturales desfallezcan y estén en la tumba y solo obtengas la fortaleza espiritual de Dios, entonces verás la gloria del Padre en tu vida y en la de otros, mayor de la que estás viviendo. Y de verdad que eso me tocó muchísimo estas palabras, porque sé que has pasado por unos procesos bien difíciles, Crimilda, y de verdad que te admiro. Kudos to you. Me quito mi sombrero delante de ti, la fortaleza que has tenido para poder enfrentar todo lo que enfrentarte, y sobre todo que puedas abrirte de la manera que lo has hecho, porque usualmente a veces damos testimonio, pero nos sentimos hasta avergonzados. Y aquí hay que dejar la vergüenza, hay que dejar todo para que sea el Señor glorificándose. Amén. Así que, ¿quién es Crimilda? Háblame un poquito de ti. Muy buenas noches a cada una. Gracias, Saudi. Me place, ¿verdad? En esta noche poder estar en contacto contigo, una amiga de la infancia, ¿verdad? De la juventud. Desde el colegio en 9º grado nos conocimos en nuestra ciudad señorial de Ponce, Puerto Rico, y estudiamos en el colegio, ¿verdad? Y después de muchos años nos volvimos a encontrar por este medio, ¿verdad? Me bendijo el haberte encontrado. Me encanta que seas una mujer de una sola pieza, me encanta que seas radical en la palabra del Señor, ¿verdad? Como debe ser. Y eso me manda a mí a que yo tengo que ser recta, ¿verdad? También cuando yo observo conductas a mi alrededor que
que tienen que ver con el agrado del Señor, eso a mí me persuade para yo poder imitar, ¿verdad? Y poder anhelar estar bien delante del Padre. Pues Crimilda es la menor de 4 hijos. Soy la menor de 4 hijos. Los primeros 3 se llevan un año entre sí, son 2 hembras y un varón. El varón me antecede a mí y él me lleva 9 años. Yo nací cuando nadie esperaba. No fui un ups, porque para Dios no hay casualidades ni hay, ¿verdad? Errores. Yo entiendo que él me trajo aquí con un propósito. Después de 9 años, mi mamá y mi papá, sin tener un bebé y sin cargar pañales, tuvieron que entrenarse de nuevo, ¿verdad? Para mí, para la gloria del Señor. Y fui una niña muy, muy amada, muy querida, muy complacida. Y me crié en un ambiente donde todo el mundo me prestaba mucha atención porque pues al ser la pequeña de la familia, pues era la que llamaba la atención, la que todo el mundo estaba pendiente, la que todo el mundo intentaba complacer. Y pues mis padres para mí fueron son un gran pilar en mi vida, porque aún tengo a mi mamá viva para la gloria del Señor. Y, y fueron un gran ejemplo para mí. Estudié en un colegio católico, hasta la high school, que me rebelé y no quise seguir porque mi Verde nos enviaba a estudiar muchos libros. Ese es el colmo, yo le digo a la gente, el colmo de un escritor es que escriba muchos libros y que no le guste leer. Pues a mí, en el principio, pues, ese era uno de mis defectos porque no me gustaba leer, pero el Señor me envió a escribir un libro. Entonces, pues, no quise estudiar mucho más en el colegio, pues, porque tenía que estudiar, ahí había que estudiar. Entonces yo estaba media vaga y yo le dije a mi papá, cámbiame. Y pues fui a una escuela pública y terminé de segundo año a cuarto año. Esos 2 últimos años los terminé en la Escuela Superior Doctor Pila. Y me gustaba mucho la profesión de enfermería porque parece que en mi casa no había nadie, no había otra, ¿verdad? Otra profesión. Mis hermanas son enfermeras las dos, graduadas, mis tías, mis primos, y habemos mucho de la familia conectado a la salud, ¿verdad? Mi papá fue trabajador social mi papá fue trabajador social y mi mamá pues fue maestra, educadora de, de los grados primarios por 31 años. Amén, amén, amén. Como mencioné, yo sé que dije que tu libro es un libro diferente. Y de verdad lo digo con toda honestidad. Es un libro de tantos procesos donde pues ya tú nos vas a estar explicando, es tu historia la que estás contando aquí en este libro. Y yo recuerdo que cuando nos reencontramos, tú estabas en el proceso de que saliera público el libro y yo estaba con la expectativa, wow, mira para allá, qué tremendo. Y hemos estado orando por la venta del libro y hemos regalado ya libros aquí también y esta noche también, bueno, no esta noche, pero las que estén participando en esta noche en el vivo van a poder participar de un sorteo que haremos del libro de Crimilda también. Entonces, puedo entender pues que fuiste una niña consentida, una niña, bueno, pues común y corriente, una niña consentida, la bebita de la casa, llega un tiempo donde pues ya como dijiste, no habían pañales ni nada por el estilo. Y yo me imagino que debe ser una alegría enorme, ¿verdad? Ya que estaban tus hermanos mayores y de momento comenzar nuevamente a criar. Pues es la nena de la casa, pues se complace y cosas así por el estilo. Entonces, surge algo en tu vida que cambia por completo la perspectiva. Y aquí es donde entramos entonces de lleno al libro. Escribes un libro que se llama 10 años sobre mi tumba. Y Ajá. yo quiero entonces que me puedas decir ahora
¿qué fue lo que te inspiró a escribir este libro? ¿Por qué el título? 10 años sobre mi tumba se basa en, en mi persona, ¿verdad? El testimonio de mi persona, comienzo contando lo feliz que yo había sido en la niñez, el amor que me esperaba en casa de mis tíos cuando mis papás me llevaron a cuidar. Mis tíos me recibieron, ¿verdad? En los primeros años de vida, pues porque mis padres tuvieron que ir a trabajar y ellos me cuidaron, mi titi Gloria y tío Miki. Ella era hermana de mi papá y mis primos, obviamente crecimos juntos, ya eran grandes ellos, ¿verdad? Adolescentes cuando yo llegaba a la casa y tuve una infancia, como dije antes, bien hermosa, pero hubo un detalle, hubo dos detalles. Uno era que yo era, por ser la más pequeña, me crié como media voluntariosa. Era imponente, eh, tal vez líder en ciertas áreas, ¿verdad? Y acostumbrada a ser complacida, eh, creí en un Dios verdadero, ¿verdad? Pero me criaron en una iglesia católica, como dije antes, estudié en colegio católico. La fe, o sea, no era, puedo entender en este tiempo que estaba la fe en un Dios, pero no lo conocía como lo conozco hoy, ¿verdad? La fe de aquel entonces se basaba en una vela, se basaba en, ¿verdad? En diferentes cosas físicas que yo pudiera ver para poder lograr tener fe. Pero luego paso por una situación bien difícil, ¿verdad? Que fue que mi padre, cuando yo tenía la edad de 18 años, 17 años, nos fuimos a vivir porque vivíamos en un pueblo de la isla, en el área sur Ponce, y nos mudamos. Ellos nacieron en el área de Peñuelas, en el pueblito de Peñuelas, mi papá y mi mamá, y ellos deciden que luego de que mi papá se retirara de los 31 años de ser trabajador social, él trabajaba en una institución de salud como trabajador social, trabajaba con niños con diferentes condiciones, a veces hasta mortales o difíciles, y yo veía cómo interactuaba con las familias difíciles, disfuncionales. Él era orientador eh, familiar y para los jóvenes y de diferentes tipos de orientaciones, y yo veía cómo mi papá resolvía situaciones de drogadicción, de alcoholismo. Era una persona bien discreta, él no contaba en casa nada de lo que le traían a ella y a él, perdón. Y nos criamos así, con unos valores, ¿verdad? Dentro de la sociedad. eh, y mi papá, cuando nos mudamos al pueblo de Peñuelas, él decide correr en el ruedo político. Pasaron dos elecciones, en la primera la pierde por 8 votos, en la segunda pues gana la alcaldía y él toma posesión en enero del 93, en enero del 93. O sea que tu papá trabaja por 31 años, está completamente dedicado a la comunidad, entonces decide retirarse a su pueblo y allí toma la decisión de postularse para alcalde, que prácticamente no era retirarse, sino que era Exactamente, allí continuar había en más su propio trabajo, pueblo. allí había más trabajo. Sí. Bueno, entonces, decidí entrar en el ruedo político y toma posesión, creo que fue un 17 de enero, y pues hacían 20 años que ese partido no ganaba en el pueblo. Era algo apoteósico porque la gente, yo creo que nosotros perdimos la noción del tiempo, perdimos este
cómo poder compartir en familia, porque ya a las 6 de la mañana la casa la teníamos con gente afuera, él no podía descansar bien, pero era una cosa que estaba arraigado a su corazón y era el ayudar al- a, a su prójimo. Yo veía a mi papá orando, era católico, y lo veía orando, lo veía ayunando, lo veía leyendo la palabra, orando por nosotros. Mi papá fue imprescindible que en el lecho de muerte de mi abuelo, yo estaba con él, mi abuelo casi agonizando, y mi papá coge y le presenta a Cristo. Le dice, papi, tú aceptas a Cristo como el Salvador personal de tu vida. Y mi abuelo le dijo que sí en ese momento. Y yo le decía que, o sea, yo no podía entenderlo. Yo decía, pero que, o sea, yo no podía, que no me pregunte a mí, decía yo entre mí, porque yo era una niña, yo era una jovencita. Yo decía, yo no voy a perder mi tiempo ahora para que ustedes vean a qué nivel, ¿verdad? Dios, cuando marca la vida de uno, el Señor eh, te permite atravesar lo que sea, ¿verdad? Para poder lograr ese propósito. Y a los 93 días de la alcaldía, mi papá muere súbitamente de un ataque al corazón. Yo no estaba preparada, mi papá era mi ídolo, mi papá era mi héroe, mi papá era mi todo. Yo no conocía al Dios que conozco hoy. Él era mi Dios, él era mi todo. Él era mi orientador, él era mi guía, él era, ¿verdad? El todo, que siempre que estaba en situaciones, pues él lo hacía con amor porque esa era su profesión, ¿verdad? Y que más a su hija, ¿verdad? Y yo, al perder a mi papá, el mundo se me vino encima, Saudi. No sabía, se me olvidó, mi papá nunca me enseñó a estar sin él. Realmente, yo nunca pensé que mi papá iba a morir primero que yo. Para aquel entonces, como mi mirada estaba puesta en el hombre, o sea, en mi papá, pues entonces el mundo se me hizo un caos. Amén. Y sabes qué, me impresiona cuando tú dices de que tu papá era tu ídolo. Y muchas veces pensamos en ídolo, pues en una figura de barro o de madera o algo por el estilo. Y no sabemos que nosotros, pues un ídolo, pues alguien que nosotros estamos bien apegados a ello. Estamos tan apegados a ello que pensamos que nuestra vida no significa nada si esa persona no está a nuestro Exactamente. lado. Entonces, ¿qué sucede? Tu papá, pues, era tu papito, eras muy apegada a él, la niña querida, la niña consentida, y de momento que se sea arrebatado a algo que es tan apreciado en la vida, cuando tú cuentas que van a estar pasando más tiempo, más años, como dijiste, tú pensabas que ibas a morir antes que él. Sí, Entonces, de exactamente. momento, ya esa persona tan querida no está a tu lado, ya ese apego no está. Y yo sé que el primer capítulo de tu libro dice, un adiós a mi héroe. Y en el libro tú le llamas Father. Mm. Eh, entonces sabemos, ¿verdad?, de que hay la esperanza, hoy sabemos que hay la esperanza de que tú vas a volver a verlo. Pero en ese momento, yo creo que todos aquellos que hemos pasado por la pérdida de un ser querido, sabemos que ya esa persona no va a estar ahí. Ujú. Entonces, ¿qué hago con este vacío tan grande en mi vida? Y yo sé que aquí es donde comienza a desarrollarse toda esta trayectoria que tú atravesaste a través de la pérdida de tu papá. Y de verdad que es una historia bien conmovedora y te doy gracias por abrirte de la manera que te estás abriendo para poder hablar de esto y que tú continúes entonces explicándonos qué fue lo que sucedió para que tú llegaras a lo que llegaste, que fue decepción de que él se murió o la sorpresa de que él murió, o qué era lo que estaba pasando en esos momentos por tu mente, mamita. Bueno, yo logro entender ciertas cosas, ¿verdad? Porque son necesarias entenderlas en este tiempo. Porque para yo poder ayudar a alguien que está atravesando una pérdida, cualquier tipo de pérdida nos puede hacer caer en crisis, cualquiera. No necesariamente tiene que ser
una pérdida de un ser querido, puede ser de un perrito, un gatito, puede ser de tu trabajo, puede ser de tu esposo, un matrimonio, puede ser de un hijo, puede ser cualquier tipo de pérdida. Y cuando nosotros no estamos acostumbrados o no esperamos la pérdida que va a provocar unos sentimientos contrarios, ¿verdad? En nosotros, unos sentimientos de tristeza, de depresión, de soledad, de angustia, de baja autoestima. Cuando no estamos preparados para esa pérdida, todo eso puede ocurrir. Y yo me comparo, muchos dirán, ay, esta siempre habla de ese pasaje, pero yo siempre me comparo con la samaritana. Esa mujer, ¿verdad? Según el pasaje, eh, dicta de una mujer sola, de una mujer que tenía un vacío, de una mujer que asistía a un pozo, ¿verdad? A coger un agua que una persona que idolatraba la región, que era Jacob, formó aquel pozo, ¿verdad? Ella le decía cuando el Señor se le presenta, mira cómo es esto. Dice la palabra que el Señor venía con los discípulos, ¿verdad? Pero a él le era necesario pasar por Samaria. Mira qué importante es esa palabra necesario. ¿Por qué le era necesario al Señor? ¿Por qué? Porque para los efectos de aquella mujer, eh, eh, para la gente era indigna. Era una mujer que asistía a la media hora, o sea, a la hora de las 12, a aquel pozo o sea, a la tercera hora que significaban las 12 del día donde estaba el sol candente, donde nadie asistía a aquel pozo, porque ella se sentía rechazada. Ella se sentía indigna, ella se sentía que nadie la podía querer, ¿verdad? Porque ella tenía un vacío que estaba intentando llenar con los hombres que el Señor le profetiza. Le dice, vete a llamar a tu marido, le dice Jesús cuando la encuentra. Y ella le dice, yo no tengo marido, bien lo has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. ¿Qué implica una persona que coge y deja? Coge y deja, coge y deja, y que tiene esa inestabilidad emocional que tenía la samaritana. Obviamente tiene un vacío bien tremendo. Y en aquel entonces se veneraba aquel pozo que Jacob, nuestro padre Jacob nos dio. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo? O sea, y ella buscaba llenar ese vacío ¿verdad? En los hombres que tenía, más buscando el agua que nunca le iba a saciar la sed. Y al encuentro de Jesús, Él ama tanto las almas. Jesús te ama tanto a ti, Saudí. Jesús ama tanto a cada una de las que está aquí y a cada uno de nosotros, que Él dice en la palabra que un alma para Él, mi alma adora a Dios, vale más que 7 mundos como este. Un solo alma. Por eso a él le era necesario pasar por Samaria, aunque los discípulos le dijeron, ¿para qué tú vas por ahí? Porque nosotros no podemos viajar por ahí. O sea, tenemos que dar la vuelta. Los samaritanos no se pueden mezclar con los judíos, porque ellos cogieron malas costumbres. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no podemos pasar. Ustedes vayan a buscar la comida, que yo voy a ir a Samaria. Yo no voy a dar la vuelta. Entonces él entra y pone en contacto su espíritu con el de la samaritana, que la samaritana estaba en la carne. La samaritana estaba en la carne, porque no podía entender quién era el que le estaba hablando. Y con todo y eso, él le seguía hablando hasta que ella pudo entender. Una mujer que tenía estereotipos de todo el mundo, le estereotipaban. Una mujer rechazada, una mujer que por años cargó un cántaro para llenar. Yo también lo cargué. ¿Y dónde lo depositaba? En aquella tumba. Yo me iba en la tumba de mi papá todos los días, a postrarme en aquella tumba. Y en ese cántaro que cargaba la samaritana, yo cargaba coraje con Dios. Yo cargaba mucha tristeza, agonía, desesperación, cuestionamiento, retos, rebeldía, mentira, o sea, agresividad. Yo cargaba todo ese sinfín de características. Para aquel entonces el enemigo puso y depositó todo eso en mí.
Entonces yo estaba como un gabazo. Nadie me quería hablar muchas veces, no querían compartir conmigo, yo tenía mis hijos, pero ya yo no podía ejercer las funciones de mamá, de esposa, de hija, ya era más problema que solución. Yo decía, todo el mundo tiene que fijarse en este dolor que yo tengo, todo el mundo tiene que estar en el luto que yo estoy. Entonces, por eso el título. Jehová me lo dio una vez que yo ayuné y oré y le pregunté, Señor, ¿qué título tú quieres que yo le ponga? El libro que tú quieres que yo escriba. O sea, y no era la tumba de mi papá, era mi propia tumba. Porque si Cristo no hubiese pasado y no le hubiese sido necesario pasar por aquella tumba, mis hermanas, yo no estuviera aquí. Amén. Mis hijos hubiesen sido huérfanos. Yo no pudiera estar hablándote hoy con la paz para la gloria del Señor que tengo, ¿verdad? Y el entendimiento de lo que es la muerte, de las etapas de la muerte, de las etapas de pérdida y de muerte. O sea, y ahora, hermana Saudí, yo te digo que agradezco al Señor, porque hay veces que el Señor tiene que despojarte de lo que tú tienes, que tú crees necesario, que tú crees importante, que tú crees que sin eso no puedes respirar, que sin eso no puedes pensar, que sin eso tú no puedes funcionar. Es necesario que el Señor desplace esas cosas que hay en tu corazón para poderse entronar Él. Porque el hombre, si tú vienes a ver toda la Biblia, se basa en un rey, en un reino, ¿verdad? Y el cumplimiento de su palabra. Entonces nosotros cuando aceptamos ese rey en nuestra vida pasamos a ser hijos, pero desde antes somos criaturas. Amén. Somos criaturas. No todo el mundo es hijo. La palabra no dice eso. La gente dice todos somos hijos de Dios. No, eso es mentira, eso es una falacia. Unos son criaturas y otros son hijos. Hijos son los que el Señor, ¿verdad? Lo recibe porque le abre la puerta de su corazón y los acepta como el salvador de su vida. Entonces, cuando yo era criatura, yo no podía entender que yo estaba idolatrando algo, que yo tenía un vacío existencial que está desde allá, desde Adán y Eva, cuando pecaron, y que hubo esa desunión entre Dios y el hombre, y desde ese entonces el hombre ha estado luchando por conseguir llenar un vacío. Amén. Muchos quieren llenarlo, pero no quieren a Cristo, y es imposible que tú vengas y llenes un vacío sin Cristo, porque en Cristo encontramos plenitud. Ahora, cuando tú llenas tu vacío con una idolatría, porque idolatría no es solamente servirle a un dios de palo, un dios de madera, hincarte ante una imagen o un retrato de tu hijo, de tu hija. No, eso no es idolatría nada más. Idolatría también puede ser aquel carro que tú no puedes dejar que tu hijo guíe o tu hermana guíe porque te lo puede chocar. Ese carro no puede pasar un día sin tú brillarlo, ¿verdad? Porque ese es tu ídolo, o sea, ese es algo que está arraigado. Una Puede ser obsesión que tiene. una obsesión, exactamente. El dinero, el trabajo. Tú no puedes llegar tarde al trabajo, ni puedes faltar un día, pero sí puedes faltar un servicio y llegar tarde a la iglesia. Alaba. ¿Entiendes? Entonces, tus hijos también puede ser idolatría. Yes. Amor a tantas cosas que nosotros, ¿verdad? Colocamos en el espacio vacío que hay en nuestra alma y no le damos paso al Señor. En mi caso, como aquella figura paterna desapareció, había un vacío, porque el vacío que yo tenía desde que nací, lo llené con mis padres, con mi papá. Entonces, al esa figura ya no estar, ese vacío quedó, el enemigo toma ventaja, viene la depresión tan fuerte, viene me desquicié, me salí de mis cabales,
empecé a usar medicamentos controlados porque había tenido un accidente de trabajo y me tuvieron que operar de emergencia de la espalda y empecé a consumir drogas, no de la calle, no que compraba en un punto de droga, pero eran pastillas legales. Que mucha gente dice, "Ay, yo no puedo dormir si no tengo esta pastilla, yo no puedo estar tranquila si no tengo esta pastilla, si no tengo este medicamento". Y yo quería calmar el dolor de la espalda, pero lo tomé como excusa para calmar el dolor de mi alma. Entonces comienzo a utilizar medicamentos en exceso y entonces caigo en una adicción. Yo soy enfermera de profesión, yo me sé coger las venas, yo sé lo que es medicamento y yo utilizaba esos medicamentos por vena que lo compraba en la farmacia sin receta y yo me cogía la vena y me inyectaba la vena. Parecía una adicta usuaria. O sea, y el estado físico era tan deprimente que mucha gente optó por no mirarme y hablar de mí. Mira cómo está la hija de Bonje, porque todo el mundo conocía quién era mi familia. A mí no me enseñaron nada de lo que yo estaba haciendo para aquel entonces, nada. Yo rompí las reglas en mi casa. Wow. Nadie. Y fíjate que me cuentas esto y me hace ver cómo muchas veces vemos esto en nuestras propias familias, eh, amistades, familiares lo ven en ti. Entonces, en vez de decir, ven acá, te quiero ayudar, mira para allá, mira a la hija del alcalde. Tú ves, ¿sabes? Es más fácil poner un sello a una persona que está pasando por un proceso difícil porque no nos gusta ver la paja, la viga que hay en nosotros. Podemos ver la paja, la viga, todo el peñón que hay en otra persona, pero no podemos ver lo que hay en nosotros mismos. Entonces comienzas aquí en un proceso donde personas te ponen sellos, ¿verdad? Y muchas veces, mira, personas no saben manejar el dolor y por eso es que caen en estos vicios, por eso es que caen en estas drogas. Se convierten en una fortaleza y eso fue lo que se convirtió en tu vida, en fortalezas en ese momento. Entonces vemos que verdaderamente te pasa a ti, le pasa a tantas personas, nos pasa a personas en nuestra familia, le tenemos un sello, como le tenían a aquella mujer que iba al mediodía, porque pues era la única manera de ella poder ir a buscar de esa agua. Y es triste, verdaderamente, es triste porque vemos que en vez de ayudar a las personas, lo que estamos es poniéndole más peso sobre sus hombros para que continúen cayendo. ¿Sabes? Definitivamente hubo ocasiones que yo en aquella tumba yo le reclamaba a quien no me podía oír. Yo le reclamaba a mi papá, te fuiste, me dejaste sola. Le reclamaba al Señor, ¿por qué si tú existes? ¿Por qué tú hiciste esto? Si por ahí hay más gente eh, que ni cree en ti y está haciendo el mal por ahí y te llevaste a él que era santo, decía yo. Sí. Entonces, bueno, no podía entender, aunque Dios es soberano, Dios hace con quien quiere, cuando quiere y donde quiere, ¿verdad? Y nosotros no somos quienes de pedirle explicaciones al Señor, pero posteriormente el Señor se encarga de explicarte, Sí, aunque tú amén. no lo entiendas en el momento. Amén. Dios se encarga de que tú puedas entender, ¿verdad? El porqué de las cosas, el porqué. Y si algún día, y si no lo logras entender, Dios te da la paz. Sí. Dios te da la Y, paz. amén. Y fíjate que entonces tú pasas por todo este proceso personal, perder a tu papá, pasas por todo este proceso de la operación, el dolor, tratar de llenar ese dolor con medicamentos y se afecta a tu familia también, porque estás casada, tienes hijos para ese entonces. Sí, fue algo que yo no pude manejar, fue algo bien difícil. Y mucho menos mi pareja, ¿verdad? El padre de mis hijos no lo pudo manejar porque él me conoció siendo diferente. Sí. Yo era
una mujer determinante, una mujer luchadora, una mujer que estudió, ¿verdad? Que él vio rectitud en mí, que él amó y que me respetó hasta, ¿verdad? Siempre me respetó hasta que me llevó al altar y formamos una familia bonita. Pero ¿qué pasa? Él no estaba preparado tampoco para que yo cambiara tan drásticamente. Entonces, se fue en un caos, ya yo no lo podía atender, ya no podía atender a mis niños, ya yo no podía atender mi casa y pues se fue, Amén. se fue porque tras de todo esto, cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, siempre el enemigo se encarga de que la gente vea a Dios mentiroso a través de ti, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, en aquel entonces, ¿quién iba a decir que en mí podía haber depositado Dios algo? Como dice la palabra que decían, ¿podrá venir algo bueno de Jerusalén? Ujú, ujú. ¿Verdad? ¿Podrá venir algo bueno de Crimilda? En aquel entonces no se veía nada. Amén. Entonces no había nadie que pudiera creer en mí, no había nadie que podía confiar en mí. ¿Por qué? Porque tenía una inestabilidad emocional. Tuve que ir por 4 veces a psiquiatría. Wow. Mis niños creciendo, mis niños tenían 7 y 10 años, tenían que desvestir a mamá para ponerla a bañar, ellos me bañaban, me acostaban, ellos me preparaban comida, o si no podían, porque ellos estaban en sus quehaceres de la escuelita, ellos se tenían que lavar hasta la ropa, a veces se entretenían. En el fin de semana mamá estaba acostada porque no podía por el dolor y por que no podía pararme porque pues estaba drogada y ellos se le olvidaba lavar su ropita y se ponían la ropa a veces hasta sucia, Wow. un momento dado, tú sabes, y pues ellos a veces cogían y llamaban a mi tía, la que me crió, ella vivía allí mismo donde compraron un terreno y toda la familia vivía. Y Titi ya no podía caminar casi, era una cuesta, y le decían, Titi, por favor, ve a mi casa, que mami lleva 3 días sin comer nada, ella solo se levanta a bañarse y se acuesta. No ha comido nada. Yo bajé 100 libras en menos de un año, estaba irreconocible, la gente me miraba y mucha gente me cuenta que que yo hablaba dormida porque yo caminaba con los ojos cerrados casi, porque pues, los medicamentos es lo que usan la juventud hoy en día, como los opioides, cosas fuertes para el dolor, donde se usan dentro del hospital, o yo conseguía una receta, me la daba, y así estaba, la ligaba con licor. Después al otro día, pues, mire, cuando usted tiene un vacío que Dios no llena porque usted no lo deja, y usted se va a llenarlo al mundo, eso le sabe a hiel. ¿Por qué? Porque al otro día es peor. Sí. Usted lo llena transitoriamente, pero al otro día es peor, porque si lo hace como yo lo hacía, que era el licor ligado con las pastillas y ligado con los medicamentos, eso me daba un estado de euforia, yo no me acordaba qué era lo que hice, perdí amistades, perdí muchas cosas, avergoncé a mis hijos Wow. tantas veces, porque por mi conducta, y después yo al otro día tenía que pasar una resaca, dolor de cabeza, vómito por 3 días, y estaba así. Era peor porque el enemigo le añadía culpa. Sí. Llegó el momento en que ya yo no podía entrar al cementerio. ¿Por qué? Porque el enemigo puso tanta culpa en mí y yo no sabía y no podía entender que en aquella tumba no había nadie, que yo no encontraba cómo darle y que la cara a mi papá. Y yo Wow. no iba a la tumba, entonces era más doloroso porque o sea, tras que cuando yo visitaba la tumba, me entristecía cuando me iba porque sentía que me llevaba las manos vacías. Imagínense ver la tumba que estaba cerca de la carretera y yo miraba por las rejas la tumba, así, porque no me atrevía a entrar. Y yo en verano, en todo tiempo, en verano, en invierno, en otoño o en primavera, yo tenía que usar mangas largas porque yo me hice marca con las jeringuillas. Mm.
Entonces, el enemigo me puso algo tan fuerte dentro de de mi alma y de mi espíritu, un rechazo, señalamientos, culpa, vergüenza, que no podía tener una camisa que no tuviera las mangas hasta acá abajo. Wow. Y era evidente que algo tenía que estar usando. La gente creía que era droga de la calle, pero realmente nunca he visto ni un cigarrillo de marihuana. O sea, nunca usé nada de eso, pero los efectos son los mismos. Sí. Por eso, si usted que está ahí al otro lado mirándome o alguien que va a ver esta entrevista posteriormente, usted está acostumbrado a algo que daña este templo, tenga cuidado. Amén. Pues dice la palabra, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Entonces, el enemigo había tomado una ventaja tan fuerte, porque yo sé que aquí, para la gloria del que me llamó y para la gloria del que me rescató, y ha puesto mis pies sobre tierra, sobre peña, hay un propósito divino. Amén. Hay un propósito para yo abrir mi boca y rescatar las almas perdidas. Hay un propósito de yo poder orar por ti en momentos de que tú estás en soledad, en tristeza, en desesperación, y yo poder llevar algo de paz a tu vida. Entonces, el enemigo no le gusta eso. Claro, claro. Amén. Increíble hasta ahora todo lo que nos has contado. Vemos en tu libro un adiós que le dices a tu papá, cómo caes en ese abismo profundo, cómo comienza esta agonía. Al tercer capítulo me gusta porque tienes muchos testigos vivenciales de tu experiencia, así que fenomenal, de verdad que muy lindo. Entonces entramos al capítulo 4, dice, saliendo del abismo. Crimilda, ¿cuál fue el punto donde tú pudiste decir, ya no puedo más? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué fue lo que cambió en tu vida para que tú pudieras dejar ese estilo de vida, esa obsesión por llenar tus venas de cosas que pues el Señor no le agradan, lo sabemos hoy en día, y que estabas dañando el templo, como dijiste, que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que te llevó al punto de decir, ya no puedo más? ¿Fue alguien que encontraste? ¿Fue una revelación de parte del Padre? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo muchos factores, definitivamente. Estaba tan sola, tan sola. Eh, Mi mamá estaba traumada porque mi mamá, tras que tenía, mi mamá era un matrimonio, yo, sí, no, o sea, yo puedo decir que era perfecto porque yo no me acuerdo de nada que haya ocurrido en mi casa que haya provocado una ruptura, una separación momentánea. eh, no, nunca, sí, sus cosas que mi mamá siempre hablaba alto porque era maestra y le gustaba hablar duro, pero nunca vi una situación difícil, y yo encontrarme en aquel abismo tan fuerte provocó que mis hermanos sacaran a mi mamá de mi lado. Oh, Ya yo no tenía a mi esposo, mis hijos se estaban criando en una tristeza fuerte, en una soledad fuerte, en un rechazo, ¿verdad? Eh, yo nunca los dejé solos, pero era igual porque estaban sin supervisión. Tú sabes, ellos me atendían a mí. Eran muy pocos los días que yo podía tener lucidez. Hay veces que ellos me hablan, mami, ¿te acuerdas de esto? Ay, ¿verdad que tú nunca te, que te vas a acordar tú? Empiezan a veces a bromear así. Este, y yo le digo, eso fue pasado y ahora yo me acuerdo, ¿verdad? De lo que construyamos y de lo que el Señor me está permitiendo tener con ustedes. amén. Y pues mis hermanos la sacaron y se la trajeron para Tampa, Florida, y yo me quedé sola. Yo tenía una casa propia, yo no podía estar en paz en esa casa. No había cómo yo pisar esa casa. Había algo tan fuerte que yo no podía entender para aquel entonces, que yo no podía vivir allí. Era mi casa, pero yo no podía vivir allí. Y yo me fui para casa de mi mamá. Y allí no vivía nadie. La sacaron a ella y yo viví con mis hijos.
Y mi hermano estaba bien molesto, se levantó, o sea, se levantaba muy fuerte en contra mía, pues porque estaba molesto por lo que yo estaba haciendo. Y pues no sabía canalizar, ¿verdad? La frustración y el coraje, porque nunca habíamos vivido una situación como la que estábamos viviendo. Entonces, mucha gente me dijo, me avergüenzo de ti. Mm, Tú no puedes estar entre nosotros porque tú das vergüenza. No puedes estar. mm, Simplemente familia cercana me lo llegó a decir. Y cosa que yo entiendo en este momento, porque ¿quién me enseñó, como dije antes, a hacer lo que yo estaba haciendo? Nadie. Eso yo lo tomé por mi propia decisión. No lo pude manejar en la situación de mi papá, pero hubo, si yo era enfermera y yo veía que nadie me ayudaba, yo pude haber hecho algo tal vez. ¿Lo entiendes? sí. Entonces, pues separaron a mi mamá de mí. Mis hijos estaban sufriendo, la soledad me embargaba. Yo, por momentos, yo sentía que salía a flote como en un ancho y sentía que mucho tiempo había estado en el fondo y de momento salía a mi cabeza, pero alguien me hacía así, ¡fum! Y me volvió a hundir con los Mm, comentarios. ¿Verdad? Ahora no, ahora yo sé que si a mí me hace un comentario negativo, si yo tengo que reprender, yo reprendo. Si yo tengo que orar, me voy a orar. Si yo no voy a aceptar un espíritu de rechazo, ni un espíritu de, ¿verdad? De ansiedad, porque llega, pero el Señor me ha dado las herramientas que no son carnales, sino poderosas en Él para destruir esas fortalezas, pero antes yo no tenía esa estrategia. Entonces, pues el mundo lo tenía en mis hombros y yo decía, Señor, yo no, o sea, yo sé que tú existes, yo necesito salir de aquí. Ya el papá de mis hijos estaba molesto eh, y me los pensaba quitar. mm, wow. Y el Señor, antes de que él me dijera eso, yo entiendo que fue el Señor, me avisó. O te despiertas y sales o vas a perecer. Wow. Y yo recuerdo que fue un lunes que yo fui a casa de unas primas mías y yo decía, yo necesito estar fuera de esto. El hermano, son primos que por parte de mi papá, hijas del hermano de mi papá, el hermano de mi papá también padeció de adicción a medicamentos y él pudo salir a los años. Y él me daba consejos, pero ya él había, yo cuando fui donde ella, yo decía, yo me quiero ir, yo quiero salir de aquí. Y yo le había preguntado a mi hermana, a una de ellas, que si ella me aceptaba en su casa, que yo quería salir del entorno que yo estaba, pero me dijo que no. Era acá en la Florida, yo todavía estaba en Puerto Rico. Y no era el tiempo. Ujú, Ellas me intentaban ayudar de lejos. Una vivía en Ponce, y yo vivía en Peñuela, y otra vivía acá en Tampa. Y ellas pues no estaban preparados, eran cristianos, pero todavía no estaban preparados. Yo entiendo que los tiempos de Dios, el tiempo de Dios es ujú, perfecto. Yo no tengo que estar señalando. Yo, entonces, yo recuerdo que yo estaba en la graduación de mi hijo de sexto grado y todavía yo no me había separado del padre de mis hijos, estábamos separados en cuerpo, él en un cuarto y yo en otro, y yo tenía un espíritu de celo bien fuerte, un espíritu horrible. Y yo era, o sea, de 10 palabras, 20 eran malas, Saudi. ajá. Yo no hablaba bueno, yo no Hijo. sabía hablar bueno. Ese tiempo me adiestró o sea, el enemigo puso palabras soeces en mi boca, rencores, dolor y tantas cosas. Y este, yo recuerdo que yo estaba en la graduación de mi hijo y él estaba haciendo algo con su teléfono y yo empecé a decir palabras que no recuerdo, yo no recuerdo nada. Y pasó ese día y posteriormente yo estaba frente a la plaza de Peñuelas, pasando la iglesia católica de Peñuelas y una mujer me detiene. Esa es Mm, Maribel.
Maribel. Maribel. Y me explicó, mira, yo te conocí porque me llamaste la atención en la grabación del nene. Yo la conocía solamente de vista para aquel entonces. Y entonces ella me presentó a Cristo allí. Yo lo acepté y pensé que se me habían acabado mis problemas. Si, si usted cree que viene a los pies de Cristo y se le acaban los problemas, está bien equivocado. Ahí es cuando se intensifican más. Lo que pasa es que Dios hace una transformación en tu vida cuando Él llega, que te equipa de cómo tú vencer y enfrentar tus situaciones, cómo enfrentar tu dolor, cómo enfrentar la tristeza, el coraje, cómo tú canalizas, porque tú tienes que entrar en la rueda del alfarero, como dice la palabra, y dejarte moldear, porque tú vienes del mundo con ciertas características del mundo. Entonces él te tiene que trepar en la rueda del alfarero para jasparte aquí, darte cinte. A mí, conmigo utilizó todas las herramientas, el martillo, la cegueta, el cincel, tuvo porque el carácter mío no se acoplaba al de él para nada. Pero bueno, Dios ha hecho la buena obra y dice que la perfeccionará hasta el fin, ¿verdad? Y Amén, ahí, ¿verdad? amén, Pero lo importante es que usted, si se trepa en la rueda del alfarero, no se baje amén, porque detiene el proceso. Entonces, amén. pues, es eso, el hecho de que ya yo estaba bien cansada de esa situación de tenerme pena a mí misma, de tener esa culpa, de tener esa soledad y ese peso en mis hombros, que yo decido llamar a mi hermana y pedirle otra oportunidad. Ya habían pasado años desde la primera oportunidad que yo le pedí y para ese tiempo ella me estaba llamando, miren si era bien de Dios, que ella estaba hablando con mi hermano minutos antes diciéndole que como mi mamá estaba acá en Tampa y estaba intranquila por mí, que me iba a invitar para su casa para que Mother se quedara tranquila en la casa de ella. Oh, wow. Pero que cuando nos encontramos en la llamada, yo le digo, yo me quiero ir de aquí, por favor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Quiero salir, pero sola no puedo. Amén, amén. Entonces, ellos me compran los pasajes ahí mismo y, y 2 días o 3 días después, mi prima habla con el papá de mis hijos y le dice que bueno, y él habló con mi hermana y le dice a mi hermana que bueno, yo los voy a dejar ir porque van contigo y yo sé que van a estar bien, porque yo el viernes le iba a quitar, yo iba a ir al departamento de la familia que tenía cita para quitarle a los niños. Dios mío, increíble. Dios no llega nunca tarde, llega justo a tiempo, Eso es amén. verdaderamente. Y la misericordia de Él ha sido hermosa contigo, lo fue en aquel momento. Mira cuánto te amó, ¿verdad? Eso es amén. La misericordia que tuvo en aquel momento. Y comienza entonces a lidiar con el carácter, Eso con es todas así. esas armas de fuego para poder ayudarte. Amén. Fíjate, tengo aquí Filipenses 3:13 que nos dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, Y esforzándome prosiguiendo, por alcanzar lo que está delante. Así que ese fue el punto estratégico de tu vida, lanzarte. ¿Ves? lanzarme. Y es una decisión que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada una de las damas que está viendo este programa o caballero que esté viéndolo, cuando está pasando por un momento difícil, es una decisión que hay que tomar. Eh, el Señor mandó una Maribel a tu vida y el Sí, Señor puede mandar esas Maribel a nuestras vidas, ¿verdad? De que eso es voy a así. orar por ti, ven a los caminos del Señor. Estuve escuchando otro de tus testimonios donde ella te invitaba Sí, y qué lindo cuando tenemos, que seamos esa Maribel en la vida de otras personas, porque fue una mujer que te pudo ayudar, una mujer que no vio lo pésimo, lo rechazado, el carbón que había en ti, sino que dijo, y Señor, yo llama. sé que tú tienes un propósito con esta mujer. Y qué bueno por esas Maribel de la vida Eso es que así. te pudo ayudar, que te pudo animar, que quizás tú la rechazaste. Porque hoy ya viene esta loca, quizás, ¿verdad? Como decimos nosotros Sí, cuando nos señor. hablan del Señor, ahí viene esta Huyendo. loca cristiana, hablarnos del Señor, pero gloria a Dios por esas loquitas que se arriesgan
a poder hablarnos. Así que ese fue el punto estratégico de tu poder lanzarte, de tu poder atreverte, de que tu familia aceptara como en aquel entonces no había el no, pero ahora ya la conversación estaba así, mira, Mother está preocupada por ella, vamos a traerla. Así que entonces te vas para Florida y ahí es donde comienza una nueva vida para ti prácticamente. Pero fíjate, qué interesante es que Maribel me iba a buscar y yo renegaba, ¿verdad? Y corría de ella. Y habían veces en las cuales yo iba a la iglesia con ella, pero yo iba pensando en lo que había dejado en el botiquín. No crean que, no crean que fue que yo acepté a Cristo aquel día y yo no seguí inyectándome y tomando medicamentos ni emborrachándome. Yo seguía, yo seguía. Por eso fue que llegó el momento en que yo decía, yo necesito salir de aquí, porque si no yo me voy a morir. Y de hecho, lo más que me llamaba la atención era la inyección que yo me ponía por las venas y yo llegué a gastar de 300 a 400 para aquel entonces. Eso fue en el año dos- 2000. No, mi papá murió en el 93. Desde el 94 por ahí ya yo había comenzado a utilizar los medicamentos y yo me ponía ese medicamento y la persona que, aunque yo era enfermera y sabía y yo utilizaba ese medicamento con mis pacientes, yo no sabía que se podía conseguir el medicamento sin receta para aquel entonces y la persona que me lo hizo saber era adicta también, estaba dentro de mi familia. Ah, tú puedes conseguirlo sin receta en tal lado y pues comencé a consumirlo y te diré que hubo mucha gente que para el tiempo que yo lo utilicé murió. Inclusive la persona que me lo enseñó a utilizar, o sea, que me dijo dónde lo vendían sin receta, esa persona murió Increíble. por el uso y consumo de ese medicamento. Dios me preservó mis órganos, me preservó mis órganos porque aquello, los riñones, eso se excretaba por el riñón, se absorbía en el hígado y muchas cosas, tú sabes, pudieron haber dañado mi cuerpo y pues para la gloria de Dios, Dios se plació en guardarlo, pero también dentro de aquel entonces también hubo muchas cosas que, muchos abusos. Eh, por eso es que yo siempre exhorto a las personas que cuando hay personas así, o sea, que no se pueden defender, que están bajo efectos de cualquier cosa, que son usuarios o son alcohólicos o son homeless, mire, eh, usted no lo vea como que no vale o no sirve, usted no sabe. La palabra nos indica que de lo vil y lo menospreciado es lo que el Señor levanta para avergonzar los sabios y entendidos. Y para mí para aquel entonces fue me marcó el hecho de que bajo efectos del medicamento hubo gente que abusó de mí, hubo personas que abusaron de mí. O sea, porque yo estaba en un estado mental ¿verdad? La euforia de los medicamentos y sucedió. Eh, pero doy gloria al Señor, ¿verdad? Que el Señor me sanó de eso pero yo lo hago, yo lo menciono no porque me duela, sino porque eh, usted puede invitar a morir a una persona tan solo con una palabra o una acción. Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos y cómo nos estamos, ¿tú entiendes? Cómo nos conducimos delante de personas que tienen tal vez, que son menos espirituales que usted y que yo. Que no se crea que porque usted esté espiritual hoy, así va a permanecer. Dice la palabra, que velemos, que no caigamos y que nosotros los espirituales ayudemos a los que no son espirituales a levantarnos, porque hubo un tiempo en que usted y yo
estábamos hundidos en delitos y pecados. Tal vez usted no Exacto. estaba en el mismo pecado que yo, pero pecaba de manera diferente y Exacto. aún pecamos de manera diferente. No, nosotros somos humanos y aquí dice la palabra que no hay ni tan solo uno justo. Amén. O sea, tal vez usted no consuma, tal vez usted no adultere, tal vez usted no fornique, pero tal vez usted le dé a la lengua. Ujú, ujú. ¿Entiende? O tal vez Exacto. usted rechace al hermano, o usted tiene una falta de perdón en su corazón que no puede perdonar a la persona que lo hirió. Ya usted Ujú. está en pecado, porque la Exacto. palabra dice, perdona mis ofensas como también tú perdonas. Nosotros Exacto. perdonamos a los que nos ofenden y hay gente que tiene una falta de perdón tan fuerte que no pueden perdonar a su hermano. Y mire tan importante que es el concepto perdón que Dios envió a su único hijo Amén. para Amén. perdonarnos. Y también el concepto es tan fuerte y tan importante para evaluar tu vida espiritual y la mía, que dice la palabra que antes de que usted sea fiel con un diezmo y con una ofrenda, si tienes algo en contra de tu hermano, ve, deja el diezmo ahí en lo que tú vas y arreglas el asunto con tu hermano. Exactamente. Si tú no Amén. tienes la capacidad de perdonar, estás mal. Exactamente. Amén. Es increíble, el tiempo está corriendo. Tengo una pregunta más. Amén para ti. ¿Cómo te sientes en relación a tu Padre terrenal en este momento y a tu Abba Padre? Bueno, yo doy, yo siento orgullo por el padre que Ujú. tuve, porque tuvo un buen padre, un buen proveedor, un buen educador, un buen ejemplo, que nos amó hasta el fin, nos amó. Y amó a mi madre hasta el fin. Siempre fue un modelo a seguir. Él era el que impartía la paz en mi casa. Él era el que si habían dos que estaban enojados en la familia, él iba y era ¿verdad? El mediador para que se reconciliaran. Ahora, para aquel entonces como dije, yo tenía un vacío, tenía una soledad que llenaba a mi papá. Pero ya yo entiendo que fue necesario que él pasara y trascendiera a su vida espiritual que se ganó, ¿verdad? En esta tierra, que trabajó por ella, que, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad? Le importó agradarle al Señor, a darnos un buen ejemplo, a ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen ciudadano. Y ya entiendo que hasta ahí. Esta es la palabra que los muertos nada saben. Y que nosotros podemos llorar, dice Pablo, pero no como el que no tiene esperanza. Amén. Que yo estaba como, para aquel entonces yo estaba funcionando como el que no tiene esperanza. Ujú. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra, no conocía el libertador. ¿Tú entiendes? Yo no conocía a Jesús. Y él, en este tiempo, mi Abba Padre, o sea, el que vino a llenar todas las expectativas en mí, el que me puede dar mucho más que lo que me dio Amén. mi padre terrenal. A ese yo Amén. adoro, Amén. a ese yo adoro, a ese que me ha llevado a la plenitud de gozo, a ese que me ha Aleluya. enseñado a estar contenta cualquiera que sea mi situación. Exacto. Inclusive me ha enseñado a separar mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad y clavarlas a la cruz del Calvario para no equivocarme, hacer cosas que a Él no le agradan. Porque si Exacto. usted no puede controlar con el dominio propio sus sentimientos, sus emociones y su voluntad, usted va a hacer lo que el mundo le dice que haga. Exactamente. Exactamente. Y verdaderamente saber que si nosotros tú le permitiste al Espíritu Santo que hiciera una obra hermosa en ti. Y como dices, cuando nosotros le damos esa oportunidad al Espíritu Santo, Él va a hacer cosas maravillosas. Amén. Pero tenemos que ser podados, tenemos que dejar de, de, de hacer lo que queremos con esos resentimientos y lanzarnos. Señor, no entiendo porque yo sé que todavía tú tienes preguntas,
Hay muchas preguntas que no son contestadas y quizás no van a ser contestadas hasta el día que estemos delante de la presencia del Señor. Esto es así, Pero has tomado tus pedazos rotos, ¿ves? Y le santo. has dado la oportunidad al Señor de que no fue control tuyo de que tu papá muriera, pero esos pedacitos rotos que tú has tenido, entonces tú los has podido unir para poder bendecir hoy en día. Y mira, me gusta Primera de Corintios 1, 3 al 4, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Hermoso. Eso es una gran promesa que Amén. tenemos que arraigarnos de ella. Exacto. Es una gran promesa porque ahora mismo estamos en tiempos difíciles, bien Exacto. difíciles, tiempos en que se está manifestando la pronta venida de Ujú. Cristo, ¿verdad? El arrebatamiento, ¿verdad? Amén. El pronto arrebatamiento. Entonces, si usted no está preparado, se va a quedar. Exacto. Porque antes de Dios ser un Dios de amor, es un Dios 3 veces santo. Amén. Dios no Amén. negocia su santidad con nadie. Amén. Dios no negocia su santidad ni con nada ni con nadie. Amén. Dios es santo y después es un Dios de amor. Amén. Amén. Así es, verdaderamente. ah, y Dios, mira, Dios se place en los testimonios de los hijos, ¿ves? Porque podemos venir y predicarle y posiblemente nos entra por un oído, nos sale por otro. Pero cuando nosotros tenemos oportunidades como estas de escuchar un testimonio, que podemos ponernos, wow, Señor, yo pensé que lo mío era difícil, pero mira lo que esta mujer ha pasado, ha sido muchísimo más difícil. He podido leer algunos de los comentarios y yo sé que las damas están sorprendidas con el testimonio que tú has compartido. Y vemos que cuando hablamos desde nuestro testimonio, le permitimos a Dios hablar por medio de nosotras. Eso es Solo así. Cristo pudo cambiar tu vida. Y solamente Cristo puede cambiar la vida de cada una de las mujeres aquí presentes. Y como dijo Crimilda anteriormente, no importa si haya sido una pérdida de un ser querido o de un matrimonio o de un empleo o de la pérdida que haya sido. ¿Ve? No quedarnos con esa rasgo de amargura, sino que nosotros podamos ver las cosas difíciles desde una nueva perspectiva para poder generar esperanza, así como Dios ha creado toda esta esperanza en Crimilda y ella ahora la está exponiendo a través de su libro, un libro que verdaderamente, amada, 10 años sobre mi tumba. De verdad que es un libro increíble, increíble. Vamos a estar rifando el libro. Y verdaderamente le doy gracias a Dios por la oportunidad de que hayas podido venir aquí, de que hayamos podido um, compartir toda esta experiencia. Y yo sé que hoy en día puede que haya mujeres aquí que estén pasando por necesidad, por enfermedades, por situaciones difíciles, que la misma esperanza que el Señor puso en ti, que cada una de nosotras podamos tenerla también. De que cuando nosotros nos lanzamos, cuando le creemos al Señor, verdaderamente Él va a hacer por nosotros. No importa lo que el enemigo haya querido tratar de venir a poner sobre nuestras vidas. Si nosotros decimos, Señor, yo quiero seguir tu camino, yo quiero decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor Padre, sabemos que tú vas a hacer cosas maravillosas en la vida, como tú lo has hecho en la vida de Crimilda también. Así que pasaste por crisis difíciles, las has superado, de verdad que te bendigo grandemente, Amén. bendigo tu La gloria matrimonio, siempre tus será hijos, de tu Dios. ministerio, tu mamita, todo lo que hayas emprendido, tu iglesia también allá en Tampa, que ha creído también en ti. Y Amén. que podamos ver las cosas desde una nueva perspectiva después de haber escuchado este poderoso testimonio que tú nos has compartido en este día y saber de que somos escogidas, somos adoptadas, somos perdonadas y somos selladas. Amén, Amén. por el Santo Espíritu de Dios para poder hacer cosas maravillosas y que el Señor nos arregla nuestras vidas para quedarnos cómodas, arregla nuestras vidas, nos transforma para que
hagamos también lo mismo por otras personas más. Y a Eso es veces así. decimos, pero ¿por qué tú tocaste a ella? Porque ella tiene un ministerio tremendo, es evangelista, esto y lo otro. Porque ha pagado un precio. Crimilda ha pagado un precio y Amén. algunas aquí han pagado un precio. Y solamente los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Santo, Y santo. tenemos que ser valientes y no estar, como dijiste ahorita, con la pena, con la lástima. No, eso hay que echarlo a un lado, hay que continuar. No somos víctimas, somos victoriosas y la vida no es fácil. El Señor dice, toma tu yugo, ¿verdad? El yugo de Él es liviano, que lo tomemos y que continuemos en Él. Me- Ah, pero no es que van a ser vida color de rosa, pero que vamos a poder continuar a hacer lo que verdaderamente el Señor nos manda a hacer. Así que, Me gustaría Crimilda, mencionar, gracias. perdona Gracias. que te interrumpa, no quiero terminar sin antes mencionar dos cosas. Para la gloria del Señor, pues mi mamá hace 14 años, mis hermanos confiaron en mí. Lo que hace Dios, ¿verdad? Dios restaura, Dios levanta. Y mis hermanos confiaron en mí y yo me traje a mi mamá, ¿verdad? Ella después se la llevaron para Puerto Rico, vivió 2 años con mi hermana mayor y después yo me la traje para acá, para la Florida, y la cuido hace 14 años. Ella es paciente de Alzheimer, ya ella no camina, no habla. Y tengo un Oh, ángel aquí que es mi prima hermana. Ella es prima hermana por parte de mi papá también. Su mamá era hermana de mi papá, murió en mis brazos. Y recuerdo que cuando estaba muriendo me señalaba para donde estaba mi prima, pero yo no podía entender. 12 años después, ella viene a vivir conmigo porque ella fue hija única y su papá tampoco estaba. Ella es huérfana y vino a vivir conmigo y está cuidando de mi mamá junto conmigo, ¿verdad? Y otra de las cosas es que, ¿ves? Dios me dio la oportunidad con mis hermanos, ¿verdad? Con mi mamá. Y otra de las cosas es que en este tiempo he llegado llevo 4 años en la iglesia donde estoy, ¿verdad? Se llama Corona del Rey, mis pastores José y Yadira García, y ellos son un punto clave en mi restauración, porque cuando yo llego a las manos de ellos, ya yo tenía 16 años de venir aquí, y fueron uno de los primeros que yo conocí a llegar aquí a la Florida, en la iglesia, pero ellos no eran pastores todavía. Y ahora, hace 9 años, 8 años, son pastores y hace 4 yo estoy ahí. Y mi restauración ha sido posible a través de la ayuda, a través de los consejos, a través del amor, ¿verdad? De la palabra de liberación que ellos han depositado en mí y me han hecho una guerrera, una guerrera. Ahora tenemos que saber que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús y que nosotros nosotros la tenemos la autoridad, ¿verdad? De tener al enemigo debajo de nuestros pies. amén. Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Que tenemos que tener las puertas cerradas, ¿verdad? Para poderlo tener ahí y que no se salga, Amén. ¿verdad? Amén. Y eso son cosas que se aprenden, ¿verdad? A través de la experiencia con el Señor, ¿verdad? Con el tiempo con el Señor nosotros pues, ya que Dios nos dio la oportunidad de ser libres, pues nosotros tenemos que equiparnos más aún para poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Que están en la misma situación que nosotros estuvimos o diferentes, pero que tiene que ver, ¿verdad? Una atadura y buscar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Usted y Sí. yo nos tenemos que seguir preparando, usted y yo tenemos que tener todas las puertas cerradas al enemigo, ¿verdad? Para poder apropiarnos de esa autoridad que el Señor deposita en nosotros y que el enemigo no tome ventaja. Siempre el Amén. enemigo nos va a querer tirar dardo, pero dice la palabra, ¿verdad? Que tal vez él quiera revolotear en tu cabeza. Lo importante es que tú no lo permitas hacer nido. Sí. Y yo me alegro que hayas hablado de tu mami. Es lindo que tu familia haya confiado en ti, ¿verdad? Para dejar estos últimos años de su vida, que tú seas la que la cuides. Y es algo hermoso. Y también el que hayas expuesto sobre tu iglesia, porque, Crimilda, nosotros necesitamos tener un pastor.
Sí, señor. que cuide de nosotros. Eso es ¿Ve? así. Entonces, muchas veces no queremos buscar de ese pastor, porque no, yo puedo hacerlo independientemente. No, tú estás allí creciendo, ellos están como atalayas ayudándote a continuar, a levantarte, a levantar a otros ministerios también, personas que quizás han ido tan heridas como tú a la iglesia. Y es lindo poder saber de que tienes unos pastores que te apoyan y que tú los apoyas y que están unidos y que están creciendo juntos Y y que que oran por pueden hablar tan mí, lindo. ¿verdad? Y que me corrigen. También Exacto, sí. está la Ujú. barra y está el callado, yo tengo que someterme Sí, exacto, también. O sea, exacto, tenemos que, si exacto. queremos crecer, tenemos que tener sometimiento, tenemos que Amén. seguir instrucciones, ¿verdad? No lo Amén. sabemos todo, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros tenemos, Exacto. sí, dice la palabra que el Señor pone y quita, que el Señor Amén. pone reyes y quita reyes. Los ángeles de la iglesia son mi pastora José García y su esposa Yadira García. Y José entonces, Yadira. si yo voy a los pies del Señor a orar y, y voy donde ellos a llevar tal vez alguna preocupación o alguna situación, ¿verdad? Que tal vez en ese momento yo pienso que está fuera de mis manos y se la consulto al Señor. También Dios pone a esos ángeles de la iglesia, ¿verdad? Que tienen sabiduría para que me guíen, para que oren por mí, para que me abracen, ¿verdad? Para que me den un buen Amén. consejo. Amén. Amén. Así que dinos, ¿cómo podemos obtener tu libro, 10 años sobre mi tumba? Bueno, ahora mismo, 10 años sobre mi tumba está bajo mi posesión. Yo los tengo varios. Y tengo en Puerto Rico también mi Ok, primo, que es evangelista. Él se llama Raymond Rolox, él los tiene en su casa. Y si la persona, donde quiera que ¿verdad? Viva, este, yo puedo dejarle mi número telefónico, ok, tengo el Facebook, tengo mi correo electrónico o tengo mi Instagram y allí me pueden buscar, hacer un ok. contacto o escribir un mensajito por Facebook, por el Messenger de Facebook y yo se lo hago llegar. Ok, perfecto. Pues entonces cuando terminemos en los comentarios voy a poner la información para la que esté interesada para comprar el Y libro, aquí entonces detrás lo pueden está, hacer allí, detrás de la del libro. descripción del libro, Ok, está el Facebook, el Instagram y el email y el perfecto, número telefónico, que en perfecto. confianza, a través de Sí, esta, he tenido varias entrevistas, ¿verdad? Para la gloria del Señor y me ha contactado gente de diferentes lugares para que los ayude. ok. He tenido llamadas y he tenido de esto y pues estoy ayudando personas que para la gloria del Señor Dios ha puesto en mi camino, ¿verdad? Para ayudarlo a traspasar situaciones similares a la mía. Amén, amén, amén. Bueno, pues tendremos entonces tu información de contacto para el que quiera comunicarse contigo. Por ahí veo a Juliana que hizo el comentario de que vive cerca de ti, que quiere saber dónde está tu iglesia. Amén, gloria a Dios. Amén. Y entonces, bueno, pues gracias. Sé que hemos tomado más del debido tiempo que usualmente tomamos, pero era necesario este tiempo, Santo. Se verdaderamente. me fue Así que rápido, sí, se nos fue rápido, de verdad que sí. Así que, Crimilda, por favor, te agradecería si nos cierras en oración. Amén. Padre. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre, y te damos gracias, Padre, porque tú eres el Elohim, el Adonai, Señor, el Jehová Rafa, el Jehová sanador, el Jehová que restaura, Dios mío, el Jehová que levanta, el que perdona. Tú eres, Señor, el alfa y la omega y el principio y el fin, Señor, y por eso yo te adoro, por eso yo te exalto y te amo. Gracias porque tú habías escrito en tu libro que este día estaba aquí, Señor. Tal vez en nuestras agendas llegó los otros días, Señor Padre amado, esta programación a nuestro corazón, pero en el tuyo ya estaba escrito
escrito desde antes de formarnos, Señor Padre amado. Y tus planes, Señor, son perfectos en el tiempo perfecto. Señor, yo te pido por cada una de estas damas y de estos caballeros que han estado en sintonía, Padre, en esta noche y de aquellos que verán posteriormente, Señor Padre amado, este video, Señor. Yo te pido que tú tomes el control de sus vidas, que tú deposites paz en ellos, Señor, que tú des las estrategias, Padre, para que se levanten a arrebatar el reino de los cielos, Padre amado, que se levante el guerrero y la guerrera que hay en cada uno, Señor Padre amado, que seas tú depositando la paz que sobrepasa todo entendimiento en cada una de las vidas que vean este video, Señor Padre amado, que te conozcan a ti, Señor Padre, y que puedan decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí hemos llegado, Señor Padre. Que tú seas, Señor Padre, dando el abrazo que cada uno necesita, llenando el vacío que cada uno necesita, Padre amado, dando, Señor Padre amado, la paz, como dije ahorita, Señor Padre, que solo tú sabes dar. Espíritu Santo, te doy gracias por Saudi, Señor, por la pastora Saudi. Padre, desde mucho tiempo tú tenías planificado, Señor Padre amado, esta unión. Gracias, Señor Padre amado, porque todo en ti es perfecto, Señor Padre. Padre, permite, Señor, que cada uno tenga una noche placentera, que pueda dormir, Señor, como nunca antes, y que seas tú revelándote a las vidas, Padre amado, como el Abba, Padre. Gracias, Señor. Yo todo te lo he pedido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Abba. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amadas, gracias, Crimilda, por este tiempo tan maravilloso que hemos disfrutado. Gracias a cada una de las damas que ha estado sintonizándonos en esta noche, por los que lo verán grabado también. Que tengan una hermosa noche. Gracias por acompañarnos. El viernes vamos a estar rifando el libro, así que yo leo los comentarios, todas las que estén allí van a estar apuntadas para regalar el libro. Así que buenas noches, mis corazones. Dios les bendiga. Les amo muchísimo. Amén. Gracias, Crimilda. De verdad que siempre eres a un la amor. orden, siempre a la orden, aquí para lo que sea. Okay. Aquí Amén. estamos. Bendiciones y buenas noches a todas. Igual, Dios les bendiga.